Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una palabra tuya bastará para sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo intentaron otra vez los judíos apedrear a Jesús, pero él les dijo: muchas obras he hecho ante ustedes en virtud del poder de mi Padre. ¿Por cuál de ellas quieren apedrearme? Le contestaron: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque has blasfemado, ya que tú, siendo un hombre como los demás, pretendes hacerte pasar por Dios. Jesús le replicó: ¿no está escrito en la ley que Dios dijo: ustedes son dioses? Si pues la ley llama dioses a aquellos a quienes fue dirigido el mensaje de Dios, y por otra parte lo que dice la Escritura no puede ponerse en duda, ¿con qué derecho me acusan de blasfemia a mí, que he sido elegido por el Padre para ser enviado al mundo, por haber dicho soy hijo de Dios? Si no realizo las obras de mi Padre, no me crean, pero si las realizo, fíjense de ellas, aunque no quieran fiarse de mí. De este modo conocerán y se convencerán de que el Padre está en mí y yo en el Padre. A la vista de estos discursos, los judíos intentaron una vez más apresar a Jesús, pero les escapó de las manos. Jesús se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde tiempo atrás había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Acudía a él mucha gente y decían: cierto que Juan no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo acerca de éste era verdad. Y fueron muchos los que en aquella región creyeron en él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, esta perícopa, este fragmento, este trozo del evangelio, Juan le marca su impronta, le marca algo que es muy circular, muy de centro del objetivo de escribir el evangelio, que es mostrar, revelar, aclarar la diferencia de un Mesías como esperaban, guerrillero, un Mesías militar, un Mesías como el rey David, a el Salvador y Dios con nosotros. Por eso desde el inicio del Evangelio de Juan dice: y el Verbo habitó entre nosotros. Entonces es algo muy importante que debemos de comprender, de que Jesús es el Señor, es Dios. Y varias oportunidades, y esto lo comentan los evangelios sinópticos, Lucas, Marcos, Mateo y Juan también. Muchas veces los judíos querían deshacerse de Jesús, muchas veces querían apiedrarlo, querían lapidarlo, querían botarlo de un acantilado, querían desaparecerse de él, porque él les hablaba con la verdad, él les decía quién era él. Es más, él los desafiaba. Él no era la postura, la personalidad de Jesús, no era salir corriendo, no era llenarse de pánico, ni de temor, ni de angustia: ay, me van a matar, ay, me van a apiedrar. No, porque él estaba convencido de lo que estaba haciendo y él sabía que llegaría su hora, pero mientras tanto él tenía que dar razón de lo que él estaba haciendo. O sea, él no se podía quedar callado, y eso los fastidiaba, eso los carcomía, eso hacía de que ellos sintieran mucha rabia y aversión hacia Jesús, sobre todo porque Jesús era tan contundente, era tan preciso, era tan eficaz en las respuestas que daban, que los desarmaba a ellos. Por eso en varios pasajes, y sobre todo en Juan, se nota mucho que lo cercaron, por ejemplo, esa palabra, lo cercaron, le pusieron una trampa, le pusieron a prueba, lo iban a apiedrar, lo tenían acorralado, pero él salió ileso, él salió sin problema, él salió bien de esa situación. ¿Por qué? Porque la gracia y el poder de Dios lo protegió, lo tenía protegido. Es más, él, cuando se da todo el proceso donde él tiene que dar su vida, él dice: Dios, mi Padre, les ha dado este poder para hacerlo.
Entonces debemos de notar y de ver que la actitud de Jesús en las adversidades, en los momentos difíciles, es de dignidad, es de levantarse y decir, sin llegar a los escándalos, sin llegar en algunos casos a agredirse a las manos, ¿no? Él simplemente le preguntan, él contesta, pero su contestación es tan contundente y tan radical que lo que hace es dividirlos. Entonces vienen por lana, salen trasquilados. Venían con un objetivo que era confirmar. Ellos no venían con una mentalidad abierta a recibir a Jesús como verdadero Mesías, como verdadero Señor y dador de vida, como Dios, Hijo de Dios, sino como esperaban que dijera que sí, ya venían enardecidos. Seguramente los fariseos, los saduceos los tenían sugestionados de que Jesús estaba blasfemando y estaba yendo en contra de la doctrina y contra de un gran avance teológico que el pueblo judío desarrolló, que es llegar a dejar de ser politeísta, muchos teísta dioses, a monoteísta, uno teísta Dios, a tener a un solo Dios y a creer en un solo Dios verdadero. Por eso para ellos era tan difícil aceptar y recibir a Jesús como el verdadero Mesías y el verdadero Señor, más que Él es la verdad y estaba en la verdad, y la verdad aclaraba y decía y exponía muchas cosas que la sociedad en ese momento estaba corrupta, podrida totalmente, en todas las esferas, en todos los niveles sociales. Y es cuando llegan ahí a ellos, y es que Jesús los enfrenta, y es algo que nosotros hoy debemos de reflexionar. Hoy la palabra que debemos de reflexionar es el carácter, la personalidad de Jesús, es tener esa fortaleza, esa convicción de lo que se hace, esa seguridad. Él se enfrenta y les dice, bueno, listo, ustedes me quieren apiedrar, aquí estoy, a ver, ¿quién va a ser el primero? Claro, cuando ellos ven esa actitud, quedan desarmados, quedan quietos. ¿Por qué? Porque no saben cómo va a actuar Jesús, si se les va a enfrentar, si va a pelear contra ellos. Es más, Él los increpa y les dice, bueno, ¿por qué razón me van a justiciar, me van a apiedrar, me van a lapidar? No, es que fue, que es que no sé qué, es que sí sé más. Me van a apiedrar por todas las cosas buenas que he hecho, los milagros y las señales que he realizado. ¿Por qué lo dice Jesús? Porque en esos milagros, en esos signos y símbolos y hechos reales que él realizó, estaba demostrando quién era él, que era el Mesías, era el Salvador, era el Hijo de Dios, porque en el Antiguo Testamento hay muchas señales. Por eso toma el Evangelio hoy parte del Salmo 82, versículo 6, donde a Jesús, el mismo Jesús les increpa y les dice que ¿acaso vos no sos dioses? Pero bueno, eso ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Lo increpan y le dicen, bueno, entonces Jesús les dice, mire, mis obras hablan por mí, me van a matar, me van a hacer daño por lo bueno que he realizado, porque Él les está recordando todas esas señales que el Mesías tenía que ser muy concreto para hacer. O sea, cuando Jesús hace los milagros, las señales y prodigios, no son porque sí, no es porque le dio la gana, no, tienen un significado y tienen concordancia con el Antiguo Testamento. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los muertos resucitan. La multiplicación de los peces y de los panes y del vino tienen relación con varias partes del Antiguo Testamento, como el maná en el desierto, como los milagros de los profetas que realizaban. Entonces, esto eran señales claras,
muy contundentes, y por esto estas señales muchos se convirtieron y muchos siguieron a Jesús, porque encontraron la razón de que no era solo por un parlamento, no era solo por un discurso bonito, sino porque sus acciones que vienen del Padre, estando con el Padre, estando unidos al Padre, dan señal de que realmente Él es el Mesías, no otros, porque en ese tiempo y tiempo posterior llegarían muchos Mesías, pero Mesías salvadores del pueblo, desde una óptica guerrillera, desde una óptica revolucionaria, desde una óptica de liberación del pueblo judío, y eso lo llevó a muchos problemas con el Imperio Romano, tanto que viene y destruye Jerusalén y destruye el templo y lo sitúa y persigue a muchísimos judíos y los desaparece, los mata, bueno, los crucifica, en fin, muchas metodologías que utilizaron contra el pueblo judío por esa rebeldía. Y entonces ellos le contestan: no, es que no venimos por todo lo bueno que usted ha hecho, sino que usted dice que es Dios, se hace pasar por Dios, un hombre que se convierte Dios. Entonces les dice: no, yo desde el principio yo era Dios, yo estaba con Dios, yo estoy con el Padre. Y les menciona el texto del Salmo 82, versículo 6, donde les dice: en verdad vosotros sos dioses. ¿Dioses en qué sentido? En la dignidad humana, algo revolucionario que Jesús nos vuelve a restaurar, nos vuelve a entregar, es esa dignidad de que somos hijos de Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de la raza, la nacionalidad, los pecados, los inconvenientes, la clase económica, política, tenemos esencia divina de Dios. ¿Cuál es esa esencia divina de Dios? En el Génesis lo dice: fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Imagen y semejanza de Dios en qué? En nuestro espíritu. Obviamente nosotros somos criaturas, pero al Jesús, Dios encarnarse, Dios hacerse hombre, no es que Dios llega a ser hombre, Jesús llega a ser Dios, sino Dios se encarna, que es la encarnación en Jesús, nuestro Salvador. Nos da la posibilidad de que podemos ir al reino de los cielos, de dignificarnos, de restaurar esa condición divina que tenemos de hijos de Dios, y sus privilegios materiales y espirituales, privilegios que a veces por nuestros errores, por nuestra soberbia, por nuestra falta de fe, lo vamos perdiendo. Él les vuelve a recordar cuál es ese principio, cuál es esa realidad que tenemos, que todo ser humano, toda vida es preciosa, que todo ser humano somos parte fundamental de ese plan divino de salvación. Por eso Jesús se encarna y viene a darnos vida, y vida en abundancia, vida pagada con sangre, vida pagada en la cruz, vida germinada con la resurrección, en la cual el Señor, a través de su martirio, de su sacrificio, ofrece y carga en sus hombros todo lo negativo, lo malo, los pecados, las dificultades de toda la humanidad, presente, pasado y futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos abre esa oportunidad de que si creemos en Él, si lo recibimos a Él, si creemos que Él es el Salvador y el Señor, que es tema central y circular de Juan, el Evangelio de Juan, recibiremos esa gran oportunidad de recibir el reino de los cielos, de recibir esa bendición de la salvación, de recibir bendiciones materiales, espirituales, milagros patentes que Él hacía, los puede seguir haciendo, porque es que Él no desapareció, Él sigue con nosotros y estará con nosotros, y Él mismo lo dice: yo estaré con la iglesia hasta el fin de los tiempos, hasta que todo esto cambie y ya lleguemos a una nueva realidad, que es el reino de los cielos, la nueva Jerusalén. Él les dice: de este modo conocerán y se convencerán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Están en una relación, en un equilibrio total con el Padre.
Él no se despega ni un minuto de la voluntad del Padre. Todo lo hace por el amor que tiene el Padre. Y eso nos da esa enseñanza y el análisis de que nosotros, para seguir teniendo esa iluminación, esa grandeza de ser hijos del Padre, debemos de alimentar ese espíritu con la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros debemos cultivar esa dignidad que Dios nos dio. Y esa dignidad que Dios nos dio, estando con el Hijo, estando con el Padre, estando con el Espíritu Santo, nos tiene que formular el que nosotros nos tenemos que tratar con dignidad, que nosotros debemos de asumir esa condición de ser hijos de Dios por Jesucristo, por su sacrificio, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, porque Dios tiene un propósito maravilloso en nuestra vida y nos ama, a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles, a pesar que nosotros pensamos que Dios a veces nos ha abandonado, pero Dios nos ama como hijos. Eso es algo revolucionario en ese momento, cuando Jesús se lo expone a este contexto judío de esta época, en el cual, y en todas las religiones y espiritualidades y civilizaciones, veían a los dioses muy alejados y no con ese acercamiento y esa dignidad de ser hijos de Dios. Por lo tanto, nos tenemos que portar como hijos de Dios, tenemos que tener dignidad espiritual. Y eso quiere decir de que nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, porque somos templo del Espíritu Santo, como lo decía San Pablo. Pero no solo nuestro cuerpo, también nuestra mente y nuestro espíritu. Todo está unido. Entonces nosotros tenemos que ir purificándonos. Nosotros tenemos que ir aumentando esa gracia de estado, esa gracia que hay dentro de nosotros, en nuestro ser, en nuestro espíritu, que Dios nos creó para ese objetivo que es la salvación. Y esa salvación requiere de que nosotros miremos lo que Jesús hizo. Es lo que hoy Jesús les estaba diciendo a ellos. Tanto así que ellos quedaron consternados y ya quedaron como desarmados. Dice la verdad, no dice la verdad, lo lapidamos, no lo lapidamos. Ahí es donde Jesús se va y sigue su camino, sigue su proyección, sigue su misión. ¿Y qué nos demuestra? De que Él nos enseña a dignificar nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra mente, para que el amor activo de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se manifieste en nuestra mente, cuerpo, espíritu. Y eso hace que tengamos carácter, personalidad, digamos la verdad, tengamos ese positivismo que a pesar de las dificultades, porque de otro, cuando llega esta gente, cuando empiezan a cuestionarlo, cuando lo cercan para matarlo, porque ese era el objetivo en que iban enfurecidos, pero Jesús los enfrenta. Ese carácter, esa personalidad que el Padre le da a Él, debemos recibirla a nosotros, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para enfrentar las dificultades de la vida, para decir, no tengo miedo, no tengo por qué salir corriendo, yo tengo que expresarme, yo tengo que tener carácter y personalidad. Si no tuviera esas facultades, Jesús, otro mortal cualquiera sale a correr o les pide perdón o cambia la idea o va en contra, dice no, eso no fue así, no, pero Jesús fue todo el tiempo coherente con su mensaje y su misión. Nosotros debemos ser coherentes con nuestra vida, con lo que pensamos, cómo actuamos, cómo hacemos las cosas. Tenemos que ir muy ligados a ese carácter y a esa personalidad y a esa seguridad que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo nos dan para nosotros. Entonces nosotros no tenemos que tenerle miedo a Satanás, ni a las fuerzas del mal, ni a la hechicería, ni a la brujería, ni a las pandemias, ni a la muerte, ni a nada. Sí tenemos que tener prudencia y cuidado, obviamente. Jesús no coge piedras y le empieza a tirar a ellos, pero Jesús los encara y los desarma con el argumento de su seguridad, su actitud física, corpórea, su forma de hablar, su forma de establecer esa comunicación con ellos,
y desvirtuar esas cosas que ellos tenían en su mente. Jesús hace eso en nosotros, Jesús quiere hacer eso en nosotros, quiere cambiar nuestra forma de pensar, quiere que nosotros tengamos ese carácter, esa personalidad, ese positivismo, esa seguridad de estar en la Trinidad, de que Dios está con nosotros y nos respalda. Pero para eso tenemos que tener una comunión, unión, tener una unidad muy profunda con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos esa unidad, nosotros tenemos un poder muy grande dentro de nosotros, de seguridad, de positivismo, de milagros, porque Él lo dice en general, en plural. Si creen en mí, podrán hacer cosas más grandes que las que yo he hecho. Entonces, esto es algo muy importante que debemos de tener en cuenta, que nosotros debemos trabajar esa unidad todos los días, de buscar, aprender, conocer, fortalecer nuestro espíritu en la Trinidad, en la presencia del Padre, en la presencia del Hijo y del Espíritu Santo, para que se revele a nosotros esa misión de la salvación, se revele a nosotros ese propósito de Dios en nosotros, para que nosotros, el Espíritu Santo, nos llene de esa sabiduría, para nosotros tener ese carácter, esa personalidad, ese arrojo a seguir adelante a pesar de las dificultades. Claro, Jesús sabía qué era lo que iba a suceder, pero Él no le corre a la situación. Él la enfrenta, y la enfrenta con dignidad, con altura. Eso quiere decir, eso nos recuerda que somos hijos de Dios y que nosotros debemos de tener altura, y nosotros debemos dignificarnos a nosotros mismos, debemos darnos ese valor maravilloso y hermoso que somos hijos de Dios, que es un gran regalo que Dios nos hace, del Padre nos hace, para que nosotros podamos encontrar esa gracia, podamos llegar a la salvación, podamos llegar al reino de los cielos y poder disfrutar de todo su amor y misericordia.